Bienvenidos, fareros y fareras. Vamos a comenzar por fin la campaña de Larson. En esta ocasión vais a escuchar la historia contada por nuestro compañero Peter O'Toole. Antes de empezar, quería haceros una aclaración de cómo va a funcionar esta narración. En los vídeos anteriores, que os dejaré por aquí arriba, estuvimos presentando los personajes. Es verdad que hay algunas personas que no van a aparecer porque no todo el mundo de los que juegan la partida han querido grabar el vídeo de presentación, así que bueno, vamos a presentarlo un poquito por encima. Uno de ellos es Zula, ¿no, Fai? Que es un mul humano, no, perdón, un mul gladiador. Sí, Correcto. un mul gladiador original de Tyr, viene después de que Tyr fuese liberada por Ricus y sus compañeros, y es un mul que una vez que consigue su libertad lo primero que hace es salir de Tyr en busca de una de sus hermanastras. Eso le lleva en su investigación a descubrir que había sido vendida como esclava mientras él luchaba en las arenas, y había sido vendida por esclavas, y lo último que él llegó a saber es que había partido hacia Úric. Entonces su personaje empieza el periplo de búsqueda en esa ciudad. Entonces ese es uno de los personajes que nos falta, y el segundo personaje que nos faltaría también es el personaje de Pepe. Rekar. Correcto. Rekar es un enano, es un guerrero clérigo. Él es clérigo del aire. Él además tiene cosas en común en su historia personal porque conoce a tu personaje. Exacto, sí. Rekar y Orgun, que Orgun es mi personaje, sí que empiezan conociéndose y teniendo cierta amistad, que eso ya lo iréis conociendo conforme, en este caso, yo vaya narrando lo que ocurre con mi personaje. Entonces, la mecánica que vamos a seguir en este caso es que vamos a ir contando la aventura, en vez de grabar las partidas, que se puede hacer algunos tramos un poquito tediosos. Hemos decidido ir jugando las sesiones y después os la iremos contando, pero la iremos contando de boca de lo que saben los personajes jugadores. Es decir, en este caso Peter O'Toole va a contar lo que sabe su personaje. Sí, es cómo vive él, ¿no? Claro, cómo vive su punto de vista, ¿no? Su punto de vista, exactamente. Su punto de vista, que bueno, ya la aventura empezó calentita y ya os iréis enterando. Así que bueno, Buda, te cedo la palabra. Cuéntanos cómo empieza Peter O'Toole esta primera campaña de Larson. Viendo que la lengua que tenéis os provoca mucha más dificultad para pronunciar mi nombre, he intentado simplificarlo para que me llaméis Tar a partir de ahora. Esto nos va a llevar a menos errores. Para mí la vida en Úric ha sido... Me acerco un poquito para no salirme. Ha sido de un poco de incomprensión, incredulidad, porque yo venía aquí sabiendo que iba a formar parte de la élite del ejército de Haman, del ejército de Úric. Tuve este problema que unos mercaderes elfos, en vez de traerme hasta aquí, como había acordado el jefe de la tribu, el druida de la tribu de Halfling, lo que hicieron fue intentar mercadear conmigo, cogerme para venderme como esclavo en Haman. Qué raro los elfos, ¿no? yo no hablo elfo, entonces no sé a qué trato llegó el druida de los Halfling con los elfos, pero sorprendió. Tuve la suerte que a mitad de camino apareció un pequeño destacamento de varios hombres con pájaros. Después uno de ellos es otro de los personajes que voy a jugar, Iki, y me liberó a mí y a 3-4 más a los esclavos que iban en esa caravana. Entonces empecé a hacer buenas mías con él. Él es un buen superviviente, es un buen cazador, pero bueno, para los que no se acuerden, Iki es un aracocra. Sí. Es un buen superviviente, un buen cazador, y he decidido continuar con él mi viaje porque creo que nos complementamos muy bien y en la vida en el desierto no puede ser fácil vivir juntos. Al llegar a Úric hemos ido teniendo relaciones, de vez en cuando, pues varias veces hemos salido fuera a cazar, hemos pagado tal y cual. Siempre hemos pagado, quiero decir, tal y cual me refiero al peaje, a la entrada, cazando un poco de más. Yo no tengo esas necesidades que tenéis el resto de los animales pensantes de comer todos los días. No, yo soy un superviviente nato, ¿no? Ni de raza, ni de beber todos los días. Los Trigren somos unos supervivientes natos del desierto, entonces no me veo obligado ni a descansar, ni a beber, ni a comer todos los días. Una vez a la semana me basta, lo cual me simplifica mucho las cosas. Entonces de vez en cuando he intentado con Iki salir, ayudarle a él a las cosas, que siempre me ha pedido que le ayude. Y una de estas veces en la ciudad él me dice, oye, vente que
que hay gente que necesita de nuestra ayuda. Entonces conocemos a un tipo que se llama Shani, que es una especie de contratista, que es ¿Dónde? es un humano. ¿Dónde coincidís con él? No me acuerdo exactamente, es una casa de esas de adobe en la que lo acostumbran a vivir. Bueno, si te refieres a dónde nos cita en una posada de mala muerte que se llamaba Deeper's Cup, me parece, ¿no? El fondo de o las tazas profundas, ¿no? O las jarras profundas. Está la ciudad de Uri, que está por cuartas, por barrios, todo además amurallado, y ese barrio además es el barrio de los extranjeros. Entonces hay muchas criaturas que no son humanas. El alacocra, el chicken, son criaturas que pueden deambular, como quien dice, entre sus similares, ¿no? El que me cite a mí, para mí fue un poco particular porque en esa posada, corrígeme si me equivoco, lo que nomás nos encontramos es mucho elfo, además mucho elfo sucio, muy no vagabundos, no sabría cómo describirlo, pero una casta especialmente baja y peligrosa, lo que para mí es muy peligroso, porque ese olor que despide el sudor del elfo, sobre todo lo que provoca, entre muchas otras cosas, es apetito, mucho apetito. Entonces intento no controlarlo estando allí. Fue un problema el estar allí solo, una de las veces que lo intento citar. Bueno, el caso es que este Xami me pide ayuda para varias cosas en concreto, y una de ellas nos hace viajar a Iki y a mí a otra parte de la ciudad. Entramos en una especie podría ser una mezcla entre una mansión, una fortaleza, una cárcel, que parece ser que es una casa de unos mercaderes del desierto, la casa Steel. Y esta persona nos dice que necesitan guardias para una caravana que va a salir en dirección a... no me acuerdo qué ciudad era. En dirección a Ram. A dirección a Ram. Otra de las ciudades estado que aquí en nuestro mapa, pues aquí está Uri, aquí está Ram, ¿vale? Es un recorrido que no es tan lejano, pero sigue siendo igual de Una gran peligroso. travesía por él. Para mí, el que alguien necesite de mi ayuda lo considero algo normal, porque estoy, ya lo sabéis, estoy predestinado a ser un héroe entre los míos. Lo dijeron los ancestros, y así me lo reveló el druida de los Halfling. Entonces me uno a esta caravana, y para mí ha pasado una cosa muy particular, y es, yo tenía a Iki como una persona bastante capaz a la que creía que podía seguir, pero claro, es que ahora acabo de conocer a Zula. A pesar de ser un humano, a pesar de ser carne y huesos, y necesitar comer, dormir y beber, es una persona bastante imponente que prácticamente... Vamos a no es humano. Zula es un moon. Bueno, es un momo que Sí, desde la perspectiva Sí, ficticia, ¿no? desde el punto de vista Fricker es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más duro. Es un portento. Y además ha resultado que, entiendo que por su condición, lo han puesto al cargo de la defensa de toda la caravana. Entonces, en el sentido de top chat, de unidad, yo tengo muy claro que el líder de la nidada es Zula, ¿no? Es al líder al que hay que seguir. Y lo está haciendo de una manera muy estricta, muy buena. Y ha dejado de ser Iki, esa figura de referencia para Tar, y ahora es Zula, ¿no? Claro. Sí, además no ha habido, ni siquiera para Iki, ha habido un momento de intentar ponerse por encima. Lo ha admitido totalmente, o sea, es superior. Entonces, desde ese momento, como él además lleva la seguridad de la caravana, fue el que se dedicaba a dirigirnos y a ponernos las tareas. La seguridad de la caravana hay muchos humanos, pero es verdad que somos pocos los que somos algo diferentes. Hay dos enanos que terminan siendo, uno de ellos era el que conocía de antes, en un derrumbe en una casa de adobe. Ese es Reca. Ese recarga, un derrumbe en una casa de adobe. Él me ayuda, se nos cae pieza de adobe, como yo estoy perdiendo el tiempo, él me salva la vida, y resulta que me lo encuentro en esta caravana. Y el que la acompañaba, que no sabe exactamente quién era Orgun, que estaba también en el derrumbe, lo que pasa es que con él no crucé palabras. Y me lo encuentro ahí también. Entonces, hacemos un poco de piña, ¿no? Al final nos hemos dado cuenta que sí que hay mucha gente, muchos guardias de la caravana, pero los más capaces somos nosotros cuatro, más Zula, que es el que nos dirige y ha entendido que somos la élite de esos guardias y nos destina a las tareas más importantes. Salimos hacia el desierto, a los 2-3 días
hemos tenido un encuentro con una criatura que está en mitad de, bueno, tenemos la necesidad de coger agua, nos desviamos hacia un oasis, y en un oasis nos encontramos con una criatura con la que realmente decidimos no enfrentarnos, porque en la oscuridad de la noche prácticamente todos tenían ese problema de que no pueden ver, ¿no? Zulak me parece que no puede ver, Iki tampoco puede ver, los dos enanos sí ven y yo también sí veo. Los Moon creo que sí ven, ¿no? Sí, creo que Moon sí sí, ven. creo que sí. Que es Iki la que no puede ver. Iki es el que no puede ver, ¿no? Y vais a por agua en esa parada para el avituallamiento para la caravana. Y dos de los guardias de la caravana prácticamente desaparecen en un chasquido, y no de dedos, ¿no? De hecho, creo que Recal intenta rescatar a uno de ellos y lo que se queda es con la mitad del cuerpo. Entonces nos vemos un poco entre que el agua, la oscuridad no es nuestro entorno, hemos conseguido avituallarnos casi la mitad de los pedazos, de los pellejos y de los barriles que llevamos, y decidimos que no es necesario arriesgar nuestras vidas en una cosa tan estúpida. Entonces continuamos. Zulak lo considera así, por lo cual me parece una sabia decisión. 2-3 días más andando por el desierto, sin problemas, es cuando me doy cuenta que empiezan a desaparecer algunos de los guardias. Esto se lo comunicó a Zulak, y él va organizando batidas, intenta reforzar guardias, hasta descubrimos que es una criatura muy particular, y ahora me ha salido un poco, que creo que a nuestro máster le encanta esta criatura y creo que nos las ha metido. Por eso, evidentemente... Es un clásico de Darsa. Entonces, es el... y ya sigo. El momento que empezamos a intentar seguir la pista de qué es esto, nos damos cuenta que es un depredador mucho más peligroso de lo que podemos ser cualquiera de nosotros. Por lo menos para mí, que creo que soy el mayor depredador que hay en esa caravana. Es más, intentamos jugársela, y esta criatura consigue separarnos, desviarnos, tenemos que parar la caravana, incluso nosotros que somos la élite de la guardia, nos manda unos para un lado, hasta tal punto que está a punto de devorar a Zulak. El momento en el que yo encuentro a Zulak, los guardias... Mata a dos guardias, consigue desviar a los dos, incapacita a Zulak, y creo que es el primer momento en el que tembláis un poco, ¿no? Es cuando yo veo a la criatura, está prácticamente para abrirle las tripas, para eviscerar a Zulak y comérselo vivo. La suerte es que, bueno, yo saco el arco y lo impacto, y la criatura, cuando se ve superada, porque estoy apareciendo yo, y Iki viene a reforzarme volando, la criatura se esconde entre las sombras, no huye, simplemente para medir la situación. Nosotros medimos también, somos conscientes que no podemos, y Zulak, a pesar de lo capaz que es, está totalmente derrotado. Entonces nos tenemos que volver a la... Sí, hay un momento de tensión entre, recuerdo en la partida, entre ir a por la criatura, que hace ese movimiento táctico, como esperando a ver quién de vosotros se queda solo para luchar y quién no, y también tenéis que decidir si dejáis de sacar al ser vivo a Zulak o lo lleváis. Entonces yo creo que no se pueden hacer las dos cosas, y ahí optáis por Zulak, ¿no? Yo como líder le pregunté a Zulak qué hacemos directamente, y él hay un momento en el que me pide que intentemos cazar a la criatura, pero entonces yo lo llevo un brazo, gracias a mis 4 brazos, con unos brazos los voy cargando, y con el otro pues voy con el arco por si pudiera tal. Y quien no ve, los 2 enanos que vienen andando un poquito más atrás, no nos pueden seguir el ritmo al que yo camino. Porque los enanos caen en un señuelo y persiguen primero una luz pensando... Es que no tenemos incluso claro si era un solo Belgodi, claro, o había varios, porque hay varios guardias huyendo al mismo tiempo, tenemos que separarnos. Es una criatura difícil de enfrentar. Entonces, cuando nos conseguimos reunir, incluso viene una de dentro de la caravana, en última instancia, viene una esclava que es siónica, que intenta echarnos un cable, que es Lena Mercata. Que es en verdad la hermanastra de Zulak. Ajá, eso es. Creo que lo descubrí, creo que lo comunica un poco, lo descubre ahí. Y a pesar de esos refuerzos de esta siónica, decidimos no seguir a la criatura porque, bueno, además, es un depredador, no va a venir solo y se está matando a 4 o 5 guardias, no es para comer él solo, probablemente su tribu esté cerca, y decidimos que era quizás más inteligente alejarnos de los depredadores. Volvemos a la caravana, son 2-3 días en los que parece
que esta criatura ha dejado de atacarnos, está sintiendo Bueno, también, tácticamente... o había atacado varios días anteriores, había Ajá. ido pidiendo guardia, ese día además hace estragos también. Ujú. Entonces os da la sensación de que como que han tenido bastante, ¿no? Han tenido suficiente y no quieren jugársela más. O han tenido suficiente y no nos consideran una amenaza, no sé hasta qué punto, ¿no? Pasan 2-3 días, Zulak se consigue recuperar, pero en contra de lo que parecía, que el viaje empezaba a ir bien. Iki cuenta un graznido desde lo alto del cielo, diciéndonos que busquemos cobijo donde podamos. Todos giramos la cabeza y vemos cómo se está levantando una pared de arena inmensa que cubre el cielo y nos arrastra todo. Arrastra incluso los mequillos. Levanta a los ¿Y la maniquíes, fortaleza? levanta la fortaleza de la caravana y lo que sí os sorprende es que es demasiado rápido. Porque otro tipo de cosillas... Demasiado no natural. Sí. Eso es lo que luego comenta, sobre todo Elena Mercata, que aparte de Sionica es el personaje con a lo mejor más estudios. Entonces, él le sorprende que desde que lo anuncia en Aracocra, que va volando y que va haciendo de explorador, hasta que os impacta la tormenta, no llega ni a pasar un minuto. Entonces, es algo desastroso. En ese momento perdemos contacto unos con los otros. Yo cuando vuelvo a abrir los ojos, ni siquiera sabemos el tiempo que ha pasado. Lo que sí es que tengo mucha facilidad para localizarme, sé que estamos a cientos de kilómetros de donde estábamos. No hay nada a nuestro alrededor. Tu personaje Yo tengo la suerte de que Elena cae muy cerca de mí. Ah, es verdad. Entonces éramos prácticamente desconocidos, pero nos empezamos a prestar ayuda. Ella se ayuda de su psiónica para poder recuperarse y aguantar un poco el sol del mediodía. Yo simplemente espero para que ella se recupere. Empezamos a ir camino a Ram una vez más. Para mí, estar perdido, yo nunca estoy perdido en el desierto. Puedo estar más lejos, más cerca, pero nunca perdido. Como sé cuál es la dirección hacia Ram, intentamos tomar esa dirección con la esperanza de cruzarnos con alguien más en el camino o víveres para que Elena pueda sobrevivir. Claro, ese momento yo recuerdo un poquito más traumático para Elena, porque ella no deja de ser una humana que se ha quedado sin provisiones, sin agua, sin comida, sin equipo, en mitad del desierto. Además, el impacto después de la tormenta de arena se ha ido revoleado, la deja también malherida. Y de todas las personas con las que podía tocar el grupo, le toca con la única que no se había relacionado hasta ahora. Y suerte de que compartimos un lenguaje, Sí. porque no es precisamente uno de mis fuertes. Entonces, ella pues creo que sobrevive un par de días más a las inclemencias de Atas. Y tenemos la suerte de que cuando ya Elena está en las últimas prácticamente seca, que yo no sé si me hubiera servido a mí como alimento incluso, aparece una caravana a lo lejos y nos rescata. Prácticamente había rescatado por el camino a Iki, que se lo había encontrado moribundo. Bueno, más que una caravana, que eso lo quiero recordar, como suele ir en una caravana fortificada tirada por mequillos, y esto es como un grupo, ¿no? Una caravana de camellos, me dijiste, ¿no? Sí. 20-30 camellos y poco más, ¿no? Ni siquiera están ni acorazados, ni defendidos, ni nada, ¿eh? Son esclavos, ¿no? Claro, son 20 o 30 esclavos. Es que quiero recordar que son algunos Erlus, 4 o 5 Erlus, pero ellos no van montados. Lo que tú ves de caravana sí. solo llevan provisiones, Ajá. todos van andando. ¿Eran los Erlus o eran las hormigas? No, eran los AN, perdón, tienes razón, eran los AN. Eran 4 o 5 AN y todos los demás nómadas que van en ese tipo de... Entonces rescatan a Elena, la traen de vuelta porque estaba prácticamente frita. Iki está entre ellos y yo no recuerdo si ya habían rescatado a los enanos o es lo siguiente que nos encontramos son a Orgun y a... Esta caravana encuentra primero a Iki, Ajá. al día siguiente, luego os encuentra a vosotros. Y luego encontramos a Zulak y a Orgun. Sí. Y por último a Reca, ¿no? Y por último que a es el Reca. único que queda solo. Sí, porque, bueno, Y claro, fuera. Iki, cuando la tormenta os separa, Iki y Zulak acaban. No, Iki y Reca son los dos que acaban solos. Eso es. Yo estoy con Lena y Orgun estaba con Zulak. Entonces, a pesar de... Luego tenemos una conversación muy curiosa y a pesar de todo, todos somos conscientes de que, bueno, Iki es verdad que estaba desvalido,
pero Lena podía levantarse hacia el cielo y ella nunca vio nada alrededor, absolutamente nada, en ninguno de los días que se elevó el cielo. Yo me orienté y podíamos recorrer, sabía que era el camino correcto, pero yo no estoy seguro de que Orgum y Zula ni tuvieran los recursos ni para levantarse en el cielo ni para saber exactamente cuál era la dirección correcta, ni Rekar tampoco. Entonces, ¿tu personaje qué piensa? Yo no lo tengo claro lo que ha pasado, pero me parece muy fortuito que Farklum, que es el que regenta Esa tribu, ¿verdad? esa tribu que nos ha salvado en el desierto, me parece muy curioso que él haya tenido la fortuna de encontrarnos a todos desperdigados en mitad del desierto. Y eso fue lo que Lena sí que tiene unas ideas un poco más contradictorias. Yo me parece muy fortuito, pero no sería capaz de hacer una... A ver, pero además Farklum cuando llega os ofrece avituallamiento, comida, bebida... Ofrece además, todo. De forma Como si espléndida. estuviera preparado para encontrarse a alguien perdido en el desierto. Y además, sin pidieron nada a cambio, ¿no? No directamente. No a priori, ¿no? No directamente. Pero es verdad que una vez casualmente nos ha recogido a todos, al día siguiente nos junta a todos, ¿no? Comparte víveres con nosotros, pues una cena, y nos comunica que su intención era ir a desenterrar una vieja ciudad. Entonces simplemente nos pide que, viéndonos que nosotros somos mucho más capaces, mucho más poderosos, nos deja en manos a nosotros que le hagamos ese favor a él, porque él solo y con los 30 esclavos que acompañan, lo tendría mucho más difícil. Él cree que, y yo creo que él sería capaz de hacerlo, pero le supondría un coste en recursos mucho mayor. Entonces él ha sacrificado parte de sus recursos y a cambio lo que nos pide es que le ayudemos a hacer esto. Tú como Riken sabes que la ley del desierto os obliga, ¿no? Os ha salvado la vida y él no tiene necesidad de imponer ese criterio porque está esperando que vosotros le devolváis ese favor, ¿no? Comparte su sal y agua y a cambio tú tienes que pagar esa deuda. Además, venís en una situación complicada porque tu personaje no sufre la inclemencia de haberse perdido en el desierto, pero Iki, Orgum, Rekar, Zula, Lena, todos dependen de la ayuda de Farklum en ese momento. En la travesía que habéis hecho, él os cuenta que la ciudad que está buscando es desenterrar Yarumake. Es una ciudad que está a camino entre Ram y Yuri, que en su día fue una ciudad-estado que además destruyó Manu. Entonces, pues para mí no tiene más, ¿no? O sea, yo entiendo, Zula fue el primero al que busqué, ¿no? ¿Qué es lo que decides como jefe de la nidada? Y después de hablarlo entre todos, fue Zula el que aceptó que Farklum, o sea, aceptó este negocio con Farklum. Nosotros le ayudamos. Terminamos, ¿no? Creo Creo que sí. sí tuvo... Porque es cierto que los personajes enanos pues tienen su foco, entonces separarse del foco pues tiene un coste. Y sí que tenía alguna que duda. Es cierto que cuando lo estamos jugando a priori parece un Deus Ex Machina, ¿no? Es decir, ha habido una catástrofe y si esto no lo remedia el máster, los personajes mueren y de repente aparece este Falcon, ¿no? Está claro que no. Está claro que tiene sus intereses y que esto se provocaba, además, lo que decía antes, ¿no? Esa tormenta de arena que aparece en cuestión de segundo, que no es natural, que no te desplaza más cientos de kilómetros. Sí. Está provocada. Pero te coloca en esa situación que el desierto, la ley del desierto, que si no habéis escuchado la ley, bueno, pues lo comentamos un poquito, que es lo que estaba comentando, ¿no? Si te salvan la vida, ese favor hay que devolverlo. Y al final pues estás en esa situación en la que no puedes negarte y tampoco hay motivos ya dentro del juego para... Es verdad también que para vosotros esa salida de Auric pues empieza con el avituallamiento contra una criatura con la que no podéis poner ni cara y en el que tenéis que retroceder. Luego tenéis la segunda situación conflictiva con ese Bellboy, en el que también hay que hacer una retirada estratégica, pues también es complicado. Y luego viene, como tercera secuencia de la partida, viene la tormenta, que es que no os da ningún tipo de opción. Entonces luego sufrir la inclemencia de la sed y el hambre del desierto, la inmensa mayoría del grupo, efecto tal. Entonces, yo creo que en una primera sesión habéis vivido lo que supone... Lo que es el desierto, la vida en el desierto. Lo tenía ahí apuntado, digo, lo quería comentar, porque ahora hablaremos un poquito ya, bueno, esta ha sido la primera sesión que termina justo aquí, y cosas que hay que comentar. Nosotros
por poner una edad y ya vamos un poquito tarde, pongamos a los 15 años. Yo creo que empezamos a jugar antes. Nosotros llevamos 20 años jugando a Duño. Es decir, no somos un grupo de jugadores novatos. Y en la primera sesión hemos tenido 3 encuentros en los que los personajes en 2 han tenido que regular, el tercero no se puede hacer nada, pero eso es darse. Es decir, Sí, esto es es- un juego que lo hablamos. No es Forgotten, no es Dragonlance, de una criatura, me voy a enfrentar. No, Y la mato. Y la saqué. o la mato, claro. Y si no, vengo mañana y la termino de matar, ¿sabes? Pero puedo medir. No, Aquí no. Y lo hablaba muchas veces contigo. Tarzan es un juego, cuando estábamos en el instituto y teníamos todo el tiempo del mundo, es un juego que es verdad que cansaba. Es un juego que tú decías, que estoy ya cansadito de que me estén pasando cosas malas. No es que sean malas, es que es un mundo tan duro y tan cruel que dices, joder, cuando termina la tormenta de arena, el que llevaba algún tipo de cosa encima, con suerte, se encuentra con que está metido en la arena, esa comida que pudiese llevar a lo mejor no te vale, encima has perdido un equipo, dices, hostia, era el sol, todo se complica. Estoy un poquito separado. No, Es como, sí, yo la sensación que tengo de eso que estáis contando es que, y es verdad, es que es, y quizás la palabra es que satura un poco. Sí. Es como un chocolate demasiado denso. Te puede gustar, pero hay un momento que no admite, tu boca no admite más, ¿no? Pues esto es la sensación que tengo con Dark. Es tan duro, es tan tal, que está muy chulo jugarlo, pero hay un momento que satura y dice, uff, ¿no? Sí. bueno, luego veremos la segunda sesión, ¿no? Sí, Pero- pero la tenemos por parte de otra. A mí me gustaría... Yo creo que fue una sesión bastante completa, yo me divertí Muy mucho, bien. la verdad. Y los personajes estuvieron todos... Para mí fue muy divertido también porque no es la típica sesión 0 o sesión 1 en la que los personajes están todos juntos. Aquí todo el mundo tenía que conocer a uno de vosotros, empiezan por separado, se desarrollan muchas otras cosas que Tar no ha podido contar porque lo cuenta desde su punto de vista, pero en Uri, cómo se relacionan unos con otros, cómo Zulak entra en la ciudad, encuentra a su hermana, se convierte de repente en el jefe de un grupo de guardias que van a ir dentro de una casa mercader, como en la casa Steel, que es súper famosa en todo Darsa, y a cada uno le va pasando sus cosas y os lo iremos contando desde los puntos de vista de cada uno de ellos. Sí, yo creo que también es cierto que ayudó mucho el hecho de que hiciéramos un favor de personaje, que se te entregara la lista de las personas. Entonces es verdad que la historia se ha ido hilando muy bien, fácil, y no hemos tenido la sensación de estos inicios forzados, muchas veces los personajes están juntos, se conocen, están en la posada y el encuentro que está metido con un cazador, ¿no? Aquí incluso un esclavo, ¿no? El personaje en Americata empieza siendo esclavo y ya en Uri tiene relación conmigo y con Rekan, ¿no? Claro, porque ahí hay otra... Perdón. Sí, quería decir eso, que ha habido un trabajito detrás, tanto por parte de Fire como por parte nuestra de hacer elaboración de los personajes y tal, que ha facilitado después todo eso. Y la aventura fluyó, la verdad que bastante bien. Como en Darsa, que has tenido dos encuentros y has tenido que regular, pero bueno, eso es lo que es. Ya sabíamos a lo que nos ateníamos, ¿no? Cuando empezamos. Así que, no sé, ¿quería añadir alguna cosita más de esta primera sesión? Dios, suerte para la próxima. Que empieza ahora, si no ves, estamos aquí. Sí, estamos a punto de empezarla. Estamos a puntito de empezarla, esta es donde estamos jugando aquí la campañita de Darsan, la verdad que está un poquito austero, pero bueno, ya iremos completando las cositas. Si os gusta el contenido del canal, si queréis que sigamos contando la aventura, pues dar un like, suscribiros al canal, echar una manita y bueno, os seguiremos contando, no os dejaremos así. Sabréis cómo acaba la campaña, así que nada, un saludo a todos y por los que cayeron antes que nosotros.